Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias a Dios, saludos a todas las redes que se están conectando con nosotros. Es un día glorioso para saludarles y los saludamos el pastor Alfonso Ocampo de la Iglesia del Pueblo de Dios Bakery. Los saluda esperando que se encuentren bien en compañía de todos los que le están acompañando. Y hoy vamos a hablar de la palabra del Señor, de la pasión del Señor, y también queremos nosotros decirle que como hoy se está hablando de la Semana Santa y no lo podemos hacer en la iglesia, hoy lo vamos a hacer aquí hablando por qué vino a morir Jesús. Y claro, muchos en las iglesias, pues nosotros pasábamos las 7 palabras y claro, la palabra de salvación, palabra de perdón, palabra de amor, la palabra de desesperación, la palabra de tormento físico, la palabra de triunfo y la palabra de confiada entrega. Pero hoy lo queremos hacer en esta forma, sencillo y a la vez que usted lo entienda. En esta semana se festeja la Semana Santa y yo respeto tu creencia, tu religión, tu tradición, pero quiero hablar de cómo Jesús aquí llega a la tierra, nace y después de nacer empieza su ministerio y empieza aquí varios acontecimientos que encuentro en la palabra del Señor. Y cuando los encuentro aquí, encuentro que Jesús es traicionado por Judas, uno de sus discípulos. Después Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y después Jesús también celebra la Cena del Señor y Jesús también anticipa la negación de Pedro. Todo esto está aconteciendo mientras va él rumbo a la crucificación, rumbo a donde él había venido y había dicho: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y bueno, de ahí también Jesús ora en el Getsemaní, donde tuvo tormento, donde dijo: Padre, no hay otra forma de pasar esta copa, pero él en su interior dijo: no mi voluntad, sino la tuya. Y todo esto lo está haciendo por amor a ti, por amor a mí, por amor al pecador. Y aquí después Jesús es entregado y arrestado ahí en el Getsemaní, donde llegan y lo arrestan, lo golpean, se lo llevan como un delincuente, cuando él no había cometido ningún delito. De ahí empieza el juicio ante Caifás, y luego después ahí Pedro ve cómo tratan a Jesús y cómo después de que lo tratan tan mal, Pedro empieza a negar a Jesús. Y cuando lo empieza a negar, después Jesús lo ve con una mirada dulce, con una mirada de compasión. Pedro se arrepiente y todo esto está pasando y Jesús es entregado a Poncio Pilato. Y empieza todo esto, le estoy diciendo a grandes rasgos para que usted vea lo que está pasando en toda esta semana que se está diciendo de la pasión del Señor. Y bueno, hoy yo quiero que usted empiece a ver en Mateo capítulo 27 y versículo 29, donde aquí empieza el gran juicio, donde empieza Jesús a sufrir las consecuencias por el pecado. Y aquí la burla de los soldados que empezaron a burlarse de Jesús y dijeron y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y mire, empieza a pasar algo tremendo, algo que no se le desea a nadie, y que él era el soberano, el rey, el Dios encarnado. Y ¿sabe qué? Él lo empezaron a escupir, lo empezaron a bofetear, lo empezaron a golpear en la cabeza, le empezaron a escarnecer, le quitaron sus ropas, lo desnudaron. Y usted pregunta: ¿y por qué le hicieron todo eso si no había cometido ningún pecado? Era por amor a nosotros. Jesús
fue el centro de la burla de toda aquella generación, y la humillación que sufrió Jesús fue por usted y fue por mí. Lo más bajo que tuvo que descender, mientras, ¿sabe qué? Él pagaba el precio del pecado por nosotros. Y vemos, se burlaron de Jesús, lo desnudaron, lo azotaron, lo pusieron una corona de espinas y le arrancaron sus barbas. Todo esto pasaba, pero iba rumbo al Calvario, al Gólgota, con un propósito. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí yo creo que a ninguno lo han escupido, a ninguno lo han abofeteado, a ninguno lo han desnudado públicamente. Pero Jesús vino a hacer todo eso porque Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo más importante. Vino a pagar la cuenta del pecado. Y por eso hoy tenemos libre acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia, socorro y auxilio. Y usted ya no tiene que venir por medio de otro personaje, de otra religión. Usted mismo puede entrar al lugar santísimo por el sacrificio nuevo y vivo que nos abrió nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que Jesús aún hoy es burlado hoy en día. El evangelio se burlan. Otro predicador más predicando el evangelio. Y aquí rechazan el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Muchos confiesan sus pecados a hombres. Otros hacen muchas obras. Pero Jesús hizo la obra redentora para que ya nadie haga nada. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús mismo dijo con sus labios: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Timoteo dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa. Se burlan del evangelio, se oponen a que se predique la palabra. ¿Cuántas personas de las que me están oyendo hoy se están burlando diciendo: otro hablador más, otro predicador más? Pero es Dios por medio de este inútil siervo rogándote, diciéndote: arrepiéntete, confiesa tus pecados, sigue una nueva relación con el Señor y ven, porque Jesús vino para ser crucificado por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas somos nosotros curados. Él, el Señor, muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Has considerado hasta dónde se humilló Jesús por ti, por mí? ¿Has considerado el sacrificio que ha hecho Jesús? Yo he pecado, tú has pecado, pero hay remedio para el pecado. Hay remedio para el perdón. Jesús es castigado, es humillado, es azotado, es avergonzado, es escupido. Todo lo hizo por amor a nosotros. ¿Quién hace algo por ti? Solamente el Señor. Y sabes, aquí están aconteciendo todo esto, la gente celebrando, preparándose para celebrar la Pascua. Y sabes, aquí Jesús va rumbo al Calvario para ser crucificado, para ser derramada esa sangre carmesí, para perdón de pecados. El velo del templo se rompe para que nadie diga: yo no puedo entrar al lugar santísimo, yo no puedo ir con Jesús. Ahora Dios abrió un camino nuevo y vivo para que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo. Tú puedes venir a Él. Y aquí no repitas los errores que hicieron nuestros antepasados. No rechaces a Jesús. No te burles del evangelio. Arrepiéntete. Abandona el pecado. Confiesa tus pecados a Dios. Dile: Señor, yo no había oído que la palabra era así. Pero saben, mira cómo nos ama nuestro Dios, que dio a su Hijo unigénito. Si yo te preguntara a ti, ¿quién da un hijo por una ciudad? Nadie lo da. ¿Quién da un hijo por una familia? Nadie lo da. Es más, usted sabe, y esto es
muy verdadero, que hay veces que los médicos piden sangre para un familiar y usted todavía ni a su familiar le quiere dar sangre. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el texto de oro, el texto de San Juan 3:16, que dice: quiero que usted entienda una cosa. Quiero que usted medite en su corazón. Quiero que usted entienda lo que Dios le está diciendo hoy. No es el tiempo de los regalos. No es el tiempo de donde vamos a festejar el día de la coneja y perdóneme. No, es el tiempo de la resurrección. Pero no voy a hablar mañana, el domingo hablaré de la resurrección de la tumba vacía. Pero hoy estoy hablando que Jesús va rumbo al Calvario y nadie se arrepiente. Toda la gente está en contra de él, el gobierno está en contra de él, todos están en contra de él. Y Jesús pagando el sacrificio por el pecado. Y aquí se burlan de él, lo escupen. Y sabe, no nomás eso, aquí empieza a salir las 7 palabras, las últimas 7 palabras que Jesús dijo antes de morir. Y qué tremendo. Yo quiero leerle unas cuantas que dice la palabra de perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese es amor de Dios. La segunda palabra: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos saben que estaban 2 pecadores al lado. Y uno se burlaba: y si eres el Cristo, bájate de ahí. Ni aún estando en la cruz crucificado, tuvo compasión. Pero otro dijo: este hombre es inocente. Nosotros estamos pagando lo que debemos. Y arrienda a ver a Jesús. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo no le dijo: espérame, me voy a bajar de la cruz, primero pasamos esto. No, la salvación es hoy mismo. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, no le dijo pasado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu arrepentimiento. Hoy es el día de tu decisión donde tú puedes recibir esa palabra. Hoy estarás conmigo. Cuando tú eres perdonado, entra el gozo, entra la gratitud, entra el regocijo, entra la llenura del Espíritu Santo. Eres cambiado en otra persona. Jesús vino a pagar el precio del pecado por ti y por mí. Esas cadenas que te atan, todas esas ataduras pueden ser rotas por la unción del Espíritu Santo. Y hoy la otra palabra le dijo a Juan: he ahí tu madre, he ahí tus hijos. Y sabe, la palabra de amor, la otra palabra es la de la desesperación. Jesús también se desesperó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Has tenido también desesperación y tristeza. Pero Jesús nos enseña a quién ir. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el pecado, todo el error, todo lo que merecía yo, se lo dieron a Jesús. Aún el castigo. Y luego viene la palabra de tormento físico: tengo sed. Y qué tremendo, en aquel Calvario, crucificado, desnudado, abofeteado. ¿Sabes qué? Él también tuvo sed. Y luego viene otra palabra que es: consumado es. La obra es terminada. El propósito es terminado. Cuando tú terminas un trabajo, dices: todo está terminado, nada le hace falta. Y ¿sabes qué? Jesús también vino a cumplir esa obra. Pero también viene la confiada entrega. A punto ya para morir Jesús dijo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró y murió. Y murió por ti y por mí y por todos aquellos que ya creyeron y por los que van a creer. ¿Sabes? Esta noche quiero decirte, medita a qué vino Jesús. Ya pagó el precio del pecado. Ya fue crucificado. Ya Él ya no está en una cruz. Él ya no está en la tumba. Él está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Y quiero orar. Orar por aquellos que van a oír esta palabra. Y usted puede leer Mateo ahí, todo, Juan, Lucas, Marcos, en los evangelios. Puede leer cómo fue crucificado, cómo fue burlado, desnudado y por qué fue. Hubo un propósito. Una ancianita me dijo, Jesús nos vino a enseñar a morir. Eso es mentira. Porque antes de que Jesús muriera, ya se morían. Es que Él no nos vino a enseñar a morir. Él vino a morir con un propósito. El Cordero de Dios fue ofrecido, su sangre fue ofrecida, el velo del templo se rompió y hoy no tenemos que recurrir a otro sacrificio, sino directamente puedes ir al Señor. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por toda la audiencia que nos está escuchando. Pero quiero orar también porque muchos celebran la Semana Santa diferente. Pero es para meditar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro en tu nombre, Señor, que el mensaje que has dado hoy, Señor, no es mensaje nomás para festejar con la familia. Es mensaje para arreglar las cuentas contigo, Señor. Es valorar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Diste tu vida por mí siendo pecador, siendo blasfemo, siendo, Señor, quizás drogadicto. Me has libertado, me has perdonado, me has sanado, me has sellado con tu Espíritu Santo, me has hecho libre. Y Padre, declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Aquel que abre la puerta de su corazón, aquel que dice, Jesús, quiero que seas mi Salvador, me arrepiento de todos mis pecados, lávame en la sangre carmesí, creo en ese sacrificio del Calvario, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, yo declaro que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Aquellos que oirán el mensaje, Padre, abre el entendimiento, despeja la mente, prepara el corazón. Y Señor, que ellos sean buena tierra donde tu palabra caiga y traiga buen fruto. Y Padre, gracias por esa ofrenda del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puedo entrar al lugar santísimo confiadamente. Y puedo entrar, Señor, por la sangre carmesí del Cordero, por el camino nuevo y vivo que tú nos has abierto. Y puedo glorificar tu nombre, enaltecer tu nombre y declararme tu Hijo. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro que toda esta audiencia está en tus manos y que le hables de una forma o de otra, pero que vengan al conocimiento tuyo. Que la tradición, la religión, Señor, no los ha llevado a ningún lado, pero la relación contigo, cuando te aceptan a ti, cuando oyen tu evangelio, cuando obedecen tus mandamientos, hay victoria, hay sanidad, hay perdón. Y Padre, te doy gracias por aquellos que vienen a ti y por aquellos que vendrán, Señor, por medio de este mensaje, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.